Can Yaman y Demet Özdemir en Italia tiemblan. ¿Qué está pasando realmente? Se rumorea fuerte y no para bien. Escuchen esto porque la cosa se pone interesante. Resulta que nuestros queridos Can Yaman y Demet Özdemir, esos que nos trajeron de cabeza con su química en Cerkencicus, ahora están generando nerviosismo en Italia. Y no es por algo bonito, créanme. Para ser honestos, todos esperábamos ver a Can triunfar por todo lo alto en Italia con sus proyectos, y sí, parece que lo está haciendo, pero al parecer hay sombras. Y Demet, ay Demet. Que también ha estado sonando mucho por allí, porque la meten en este lío. Muchos dicen que es solo prensa que busca titulares, ¿verdad? Que están exagerando. Pero yo sospecho que hay algo más. Se habla de que los proyectos de Can en Italia no están saliendo como se esperaban. Que hay problemas de producción, que los contratos son complicados, un montón de líos. Y esto, imagínense, para un actor que ha puesto todas sus fichas en ese mercado, debe ser un golpe duro. Ahora, ¿qué tiene que ver Demet en todo esto? Pues aquí viene el salseo jugoso. Se dice, y esto es lo que tiene a la gente especulando, que la presencia de Demet en Italia, incluso si es por proyectos separados, de alguna manera está afectando la imagen o la estrategia de Can. ¿Cómo es posible? Lo que yo creo que está pasando es que quizás la gente en Italia compara mucho. Siempre están diciendo, a Can Yaman y Demet Özdemir. Los de Cerkencicus. Y si a Can le va bien, genial. Pero si empieza a tener problemas, o si su imagen no es exactamente la que esperaban, ¿qué hacen? Buscan el factor X y ese factor X, para muchos, sigue siendo Demet. Imaginen la presión. Si Can está lidiando con problemas en su carrera, ¿se imagina usted que encima tenga que lidiar con comparaciones constantes con su ex o con su compañera de escena? Debe ser agotador. Y quizás, solo quizás, los productores italianos están sintiendo esa presión también. ¿Qué pasa si la gente no está comprando la nueva faceta de Can sin Demet, o si simplemente hay una expectativa creada por su relación pasada que ahora les perjudica? Es una posibilidad, ¿no creen? Es como si el fantasma de Cerkencicus los estuviera persiguiendo, pero de una manera que ahora les genera problemas. Y lo de tiemblan en Italia, suena muy fuerte, lo sé. Pero no creo que sea literal. Es más bien que la situación les está generando una ansiedad, una incertidumbre que no esperaban. Han apostado fuerte por Italia, por consolidarse como estrellas internacionales, y si ahora empiezan a surgir obstáculos, y encima se les asocia tanto con el pasado, claro que van a estar nerviosos. Quizás los proyectos no son tan sólidos como parecían. Quizás las expectativas eran demasiado altas. Y a veces cuando las cosas no salen como uno quiere, se empieza a buscar culpables, o se empiezan a revivir viejas glorias, como esa química que tenían en la serie. Y ahí es donde entra Demet. Si ella también está teniendo éxito en Italia, aunque sea por su lado, la atención se divide. Pero si a Can le empiezan a ir mal las cosas, boom, la gente automáticamente piensa, ¿y Demet qué? ¿No que juntos eran la bomba? Para ser honestos, es una situación delicada. Es fácil criticar o especular desde fuera, pero estar en su posición, con la presión de las cámaras, de los fans, de las expectativas. Uf. Lo que yo estoy viendo es que la sombra de su éxito pasado les está jugando una mala pasada en el presente. Han construido una imagen tan fuerte juntos que ahora, separados, les cuesta un poco desvincularse de ella, sobre todo si empiezan a surgir contratiempos. Entonces, es posible que estén temblando porque los números no cuadran, porque los fans preguntan más por el pasado que por el presente, o porque la magia que crearon juntos ahora se percibe como algo que les está frenando en lugar de impulsándoles. Es un giro de guión que nadie se esperaba, ¿verdad? Yo me pregunto si esto podría llevarlos a un enfrentamiento, o quizás a tener que aclarar las cosas públicamente. ¿Y tú qué piensas? ¿Crees que Can Yaman y Demet Özdemir realmente están sintiendo la presión en Italia por su pasado juntos, o es solo una invención de la prensa?